Leyendo la novela, Loop 7 Kaime no Akuyaku Reihowa, Motote Kikoku de Hiyuki Mama Sodio Anayome Seikatsu Woman Kitsuzuru, o la chica que reencarnó 7 veces. Este video es el capítulo 7 de la quinta novela, así como el después del anime parte 20, espero les guste. Capítulo 7. Eventualmente, llegó el 29º día del séptimo mes. Era el día de la operación que llevarían a cabo con la ayuda de la compañía de Silvia, y el teatro estaba lleno de caballeros de seguridad. También era el día en que se reanudaría el espectáculo aplazado, y el público estaba abarrotado. Silvia estaba sentada en un camerino detrás del escenario, irradiando nervios. Rise estaba a su lado, cogiéndole la mano para infundirle valor. No tienes que preocuparte, Silvia, gracias, Rise. ¿Cuántos años han pasado desde que me ponía nerviosa con solo subirme a un escenario? En momentos así, hay que ponerse el disfraz enseguida. Aunque el tono de Silvia era ligero, su rostro estaba pálido. Actúa con calma, pero estoy segura de que está aterrorizada. Para reforzar su plan, Rise aprovechó que la compañía no hacía público el contenido de cada espectáculo. Cuando se levantara el telón de la función de hoy, un gran número de artistas bailarían alrededor de Silvia para ocultarla de la vista. En la penumbra del teatro, la música se detendría y los bailarines se marcharían. A continuación, una luz iluminaría a la cantante, ahora sola en el escenario. Después, interpretaría un solo hasta el final del espectáculo. Era un programa corto, pero no tendrían que esperar mucho para actuar. Los asaltantes atacarían en el momento en que los artistas iniciales abandonaran el escenario y la luz iluminara a la solitaria cantante. Al fin y al cabo, los agentes de inteligencia eran como el público, tampoco conocían el contenido del espectáculo. Como no tendrían ni idea de cuándo tendrían otra oportunidad, harían su movimiento en cuanto Silvia se quedara sola. Como cebo, Silvia estaba comprensiblemente nerviosa. No te preocupes, Silvia. Sir Uteil estará allí para protegerte, la tranquilizó Rise. La sonrisa de Silvia estaba teñida de tristeza. Gracias, Rise. ¿Qué pasa si este plan sale bien y realmente soy capaz de vivir libremente después de esto? Voy a dejar a Sir Uteil, Rise jadeó. ¿Pero por qué? Sir Uteil dijo que te protegería con pleno conocimiento de tus antecedentes, no razón de más. Silvia sonrió con desgana y apretó la mano de Rise. Sus dedos estaban helados. Me aterroricé cuando supe que habían ejecutado a su padre por espionaje. Uteil había dicho lo mismo. Pensó que había puesto cara de dolor cuando le habló de su padre. Como aún no conocía sus circunstancias, había supuesto que se debía a que era huérfana de guerra, pero había otra razón. Todo este tiempo Sir Uteil ha sufrido por los crímenes de su padre. Tener a su lado a una mujer como yo solo le provocará cicatrices más profundas, pero quería que Sir Uteil viniera aquella noche precisamente porque sospechaba que mis crímenes saldrían a la luz, porque no tenía el valor de decírselo yo misma. Silvia soltó la mano de Rise y en su lugar le dio un abrazo. Gracias por revelar mi secreto cuando yo misma no podía, Rise. Oh, Silvia, me despediré de él después de hoy. Con la melancolía reflejada en su rostro, Silvia negó con la cabeza. A ti y a Sir Uteil les he causado un sinfín de problemas, pero, mira, haré todo lo posible por ser útil para algo al final. Rise no respondió. En fin, tengo que cambiarme. Cuando Silvia volvió a ponerse una máscara alegre, Rise agarró la mano de Silvia. Me temo que eso no servirá. Se miró fijamente a Silvia a los ojos y le dijo, después de todo, esa noche, a las 7, el principal teatro de Galkane estaba lleno. Se había extendido entre el público el rumor de que la seguridad era más estricta de lo habitual porque el príncipe heredero de Ermiti asistía al espectáculo en el marco de una visita diplomática. Aún así, todos se sintieron aliviados de haber podido entrar sin grandes retrasos, ya que la inspección en la puerta fue superficial. Me pregunto cómo será el espectáculo esta noche. No puedo esperar a oír cantar a Silvia. Me sorprendió cuando se desmayó el otro día. Me alegro de que ya esté mejor. Esa es la campana para el comienzo del espectáculo. Se levanta el telón, las luces del teatro se atenuaron,
y la charla del público se desvaneció con ellas. En el silencio, el telón rojo intenso se levantó lentamente. En el escenario había un gran número de artistas femeninas con vestidos rosas. Sus siluetas se desdibujaban en la penumbra. Cuando los músicos empezaron a tocar, todas las mujeres se pusieron a bailar a la vez. Sus vestidos de gasa de muchas capas ondeaban al moverse. El público queda cautivado por la música de otro mundo y por la forma en que las bailarinas se deslizan ingrávidas por el escenario. La belleza de la danza se vio realzada por una lluvia de pétalos que caía desde lo alto. Los pétalos blancos también parecían nieve. Bajo la tenue luz, casi parecían brillar. Cuando los pétalos caían al escenario, las bailarinas los lanzaban al aire y giraban como una parte más de la danza. El público contemplaba el espectáculo con la respiración contenida, embelesado por la delicada belleza que desprendían los pétalos. Finalmente, la música se apagó y los bailarines se detuvieron. Salieron del escenario y los pétalos se elevaron por última vez con su marcha. La única figura en el escenario era la cantante, que había permanecido oculta entre las bailarinas. Se arrodilló en el centro del escenario, con un velo transparente cubriéndole la cabeza. Llevaba un vestido carmesí y guantes negros, con las manos juntas como si rezara. El público tragó saliva, esperando escuchar la hermosa canción que iba a comenzar en cualquier momento. Una gran llama se encendió en el dispositivo que iluminaba el escenario. En el momento en que la luz alcanzó a la cantante, se llevó la mano a la espada que llevaba en la cadera. Los ojos del público se abrieron de par en par ante la inesperada combinación de una cantante de ópera y una espada. Al momento siguiente, se oyó un gran whoosh procedente de una esquina del público. Una flecha voló hacia el escenario. El público ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que alguien había disparado. La cantante desenvainó rápidamente su espada y la cortó en diagonal con un movimiento fluido. Comillas que se oyó un breve clang. La cantante bajó la cabeza con calma tras repeler la flecha en el aire. Su tajo había hecho que los pétalos de flor volviesen a bailar en el aire. Comillas que, fue eso, gritó un miembro del público, incapaz de contener su confusión. Los demás espectadores le miraron y él se apresuró a cerrar la boca. Mientras los innumerables pétalos seguían lloviendo a su alrededor, la diva dio un rápido golpe con su espada. En ese momento, el velo que cubría su cabeza se levantó y los que estaban en primera fila pudieron ver lo que había debajo. Comillas, cabello de coral. No era Silvia la que estaba en el escenario, pero ninguno de los espectadores se dio cuenta. Se quedaron boquiabiertos cuando la cantante se quitó el velo con una mano. Comillas, ¿qué es esto? La chica que ocultaba su cabello color coral apuntó con su espada directamente a la multitud. Sus movimientos eran gráciles pero audaces, y otro miembro del público murmuró, esa no es una cantante. Es una diosa de la guerra, por supuesto. La cantante no tenía ni idea de lo que había dicho el miembro del público. La chica de cabello coral que ocupaba su lugar Rize estaba concentrada intensamente en su declaración de guerra al enemigo y en nada más. No dejaré que Silvia salga herida. Haciendo su papel de falsa cantante, Rize afinó la puntería. Hasta ahora todo ha ido según lo previsto. En el momento en que el enemigo pensó que Silvia estaba sola en el escenario, apuntaron directamente a mí. Su traje era pesado, pero algunas de las características de su diseño facilitaban los movimientos. La falda con volantes tenía varias aberturas para que no se le enganchara en las piernas. El velo le cubría la cara, pero no le impedía ver. No obstante, era tan difícil como pensaba escudriñar al oscuro público desde el luminoso escenario. En lugar de eso, centró su oído y se concentró en la sed de sangre de sus atacantes. Incluso con el público abarrotado, captó el inconfundible flash de una flecha cortando el aire y la intención de alguien de matar. A la derecha. Rize blandió su espada mientras juzgaba. No dio en la punta de la flecha, pero sí en el astil. La flecha se deslizó por el escenario, esparciendo pétalos artificiales a su paso. Es como el príncipe Arnold me enseñó. Usa toda la hoja como superficie para golpear el astil, haciendo saltar la flecha por los aires. Rize estaba recogiendo los frutos del entrenamiento especial que Arnold le había estado dando durante los últimos días. Respiró hondo y mantuvo todo el cuerpo tenso, preparada para moverse en cualquier momento.
Si bajaba la guardia un solo segundo, la flecha de un espía encontraría su corazón. Rize, que también había sido espía aunque entonces solo se llamaba a sí misma cazadora, sabía perfectamente lo hábiles que eran sus adversarios. Me alegro de haber podido cambiar con Silvia. Si realmente la hubiera dejado ser el cebo, definitivamente habría sido herida. Por muy estricta que fuera su seguridad, sería difícil protegerla por completo. Rize era plenamente consciente de ello, y por eso había hecho su propuesta a Arnold y Raúl. Yo haré el papel de cebo, no Silvia. Cuando les informó de ello en una habitación del Palacio Independiente, Arnold frunció el ceño con ferocidad. Tengo la intención de informar a Silvia de que ella misma interpretará el papel. Si no lo hago, dudo que coopere con nosotros. Necesitamos ayuda de ella y del resto de la troupe para que nuestro plan tenga éxito. Rize. Arnold tenía una expresión en la cara que podría agriar la leche fresca. Sin embargo, tras mirarla unos instantes, suspiró y dijo, entendido. Haz lo que quieras, comillas gracias, príncipe Arnold comillas esperen, esperen, esperen. Ambos, esperen un momento soltó Raúl, ya sin su disfraz. Comillas ¿por qué hablas como si lo que dices tuviera todo el sentido del mundo? ¿Por qué quieres ocupar el lugar de Silvia? No hay necesidad de que te pongas en semejante peligro, comillas ¿por qué? Bueno, porque no hay mejor manera, comillas no me vengas con esa. Los hombros de Raúl se hundieron con resignación. Luego se giró hacia Arnold. Comillas y usted, Alteza, ¿va a dejar que le pase por encima? ¿Qué haría si le pasara algo a su querida mujercita mientras hace algo tan peligroso? Te lo repito, todavía no soy la esposa del príncipe Arnold. Raúl le lanzó una mirada que le dijo que no había entendido nada. Era raro que mostrara sus emociones con tanta franqueza. Arnold frunció el ceño, bajando sus ojos azules. Soy consciente de que es peligroso, su voz estaba cargada de exasperación. También soy consciente de que ella no cederá en este asunto. Cuando decide proteger a alguien, lo lleva a cabo cueste lo que cueste. El príncipe fijó su mirada en Rize y dejó que su rostro se desencajara. A estas alturas ya me he dado cuenta, el corazón de Rize palpitaba por la confianza que tenía en ella. Tal como dijo Raúl, la estaba dejando salirse con la suya en todo lo que quisiera. Arnold nunca habría aceptado este plan si cualquier otro se lo hubiera sugerido. Rize se alegró mucho de haberlo comprendido. Ahora, Rize estaba en el escenario como la cantante, blandiendo su espada con precisión. Juro que la protegeré. Otra flecha fue disparada y el murmullo del público se hizo más fuerte. Comillas ¿qué clase de espectáculo es este? Las flechas vuelan hacia Silvia, y ella se defiende con una espada. Entonces los pétalos se arremolinan, comillas sí, es precioso. El público intercambió impresiones en voz baja sobre el espectáculo, sus voces apenas audibles por encima del acompañamiento orquestal. Rize no los oyó, hiperconcentrada en la procedencia del siguiente ataque. Cada flecha que vuela hacia mí permite a la Guardia Imperial encontrar a uno de los arqueros. Debo conseguir que disparen tantas flechas como pueda. Aprovechando las lecciones que le había dado Arnold, Rize derribó las flechas que se dirigían hacia ella con golpes audibles de su espada. Con cada golpe, el público aplaudía. Se agarró el vestido y lo balanceó, agitando pétalos de flores a su alrededor. Sabrían que habría una inspección en la puerta, por lo que su armamento debe ser extremadamente limitado. Los espías así suelen usar armas de largo alcance. Eso significa que seguirán disparándome hasta que se queden sin flechas. El papel principal de Rize era ahuyentar a los arqueros escondidos entre el público. Como sustituta de Silvia, atraía las flechas hacia ella y las derribaba todas. La mayor debilidad de un arquero era que estaban limitados en el número de veces que podían atacar. Y cuando se queden sin flechas, lo siguiente que harán será, tal como se esperaba, un asaltante subió al escenario. El hombre, vestido con una capa negra, sacó una daga que llevaba oculta. El público se quedó boquiabierto, pensando que todo formaba parte del espectáculo. El hombre dirigió un tajo a Rize, el cual ella esquivó agachándose. En ese momento, cuando era más vulnerable, una flecha se dirigió hacia ella. Comillas NGH la flecha le había apuntado al muslo, pero ella giró la espada para desviar la punta.
Contuvo la respiración por un momento, pero luchó contra el instinto. No podía permitirse interrupciones en el ritmo de su respiración. Aún así, ese lapso momentáneo fue la oportunidad que necesitaba el asaltante que estaba en lo alto del escenario. Avanzó con la daga en la mano, mientras Rize se ocupaba de apartar la flecha. TSK en ese instante, una figura saltó entre Rize y su atacante desde el ala del escenario. Su pierna se balanceó en una patada giratoria al lado de la cabeza del agresor. Con un grito corto, el atacante voló directamente fuera del escenario. Una capa negra pasó ante los ojos de Rize. El hombre que la llevaba parecía disgustado, como si le repugnara haber tocado al enemigo incluso con el tacón de su zapato. Príncipe Arnold. Rize gritó su nombre con sorpresa, ya que su interferencia era una divergencia de su plan. Arnold giró hacia Rize y tomó aire antes de preguntarle, ¿estás herida? No, pero... ¿No se suponía que te reunirías conmigo un poco más tarde? La hazaña de Arnold había sido tan impresionante que el público vitorió y aplaudió. Pero sus ojos, azules como el mar, no les perdonaron ni una sola mirada. Ya has hecho bastante. Rize se dio cuenta de que el bosh de las flechas había cesado. Vio a la Guardia Imperial apresando a varios miembros del público. Pero la malicia aquí y allá en el teatro no había desaparecido por completo. Ya vienen. Ahora que se habían quedado sin flechas, los atacantes se dirigían hacia el escenario. Rize empuñó su espada, con la guardia alta. Arnold, mientras tanto, mantenía la mirada baja. Se llevó la espada a la cintura y agarró la empuñadura. Lentamente, sacó la hoja de la vaina. Rize jadeó ante la belleza del movimiento. Su postura era perfecta, su centro de gravedad inmutable. Sería capaz de bloquear un ataque desde cualquier posición sin la menor dificultad. Al mismo tiempo, no gastaba energía en exceso. Si acaso, parecía tranquilo, su intensa calma casi seductora. La espada negra brilló al deslizarse desde su vaina, con un movimiento suave y limpio. La luz bailaba sobre las pestañas de Arnold y proyectaba largas sombras sobre sus mejillas. El simple acto de desenvainar una espada cautivó al público. Aquellos que creían que se trataba de una parte más del espectáculo quedaron cautivados en silencio. Al liberarse, la espada entonó una nota aguda y clara como una campana. Arnold parpadeó lentamente mientras los pétalos a sus pies salían disparados por los aires. Es hermoso. Aunque a Rize también le cautivó el espectáculo, no mantuvo su atención durante mucho tiempo. Después de todo, Rize tenía que concentrarse en las 10 figuras camufladas que acababan de irrumpir en el escenario. Levantó la espada y se concentró en los movimientos de los enemigos. Alguien les está guiando. No bajan la guardia. Son conscientes de la fuerza del príncipe Arnold. El hecho de que comprendieran la fuerza de Arnold era un indicio de sus propias capacidades. Arnold dio un paso adelante. Todo lo que Rize podía ver ahora era su espalda. Cuando los hombres embosados subieron al escenario, Rize se colocó junto a Arnold. En ese preciso momento, Arnold trazó una línea recta en el aire con un movimiento de barrido de la mano de su espada. Los 5 primeros asaltantes cayeron al suelo en un instante. No solo los espectadores se esforzaron por discernir lo que acababa de ocurrir. Rize había estado observando desde su lado, pero la velocidad había sido excesiva para registrarla. La acción había sido prácticamente silenciosa. El tornado de pétalos en el escenario era la única prueba de que Arnold había blandido su espada. Su técnica es verdaderamente increíble. Rize se quedó sin habla al verlo. Ahora que lo pensaba, era la primera vez que, como aliada de Arnold, le veía cruzar espadas con un enemigo. Los atacantes restantes cambiaron de formación al ver la facilidad con la que habían derrotado a sus compañeros. Arnold no enarcó una ceja ante la rapidez de su cambio táctico. Repelió el primer golpe de los enemigos. Sus movimientos eran diferentes a los del primer grupo. Su estrategia consistía en que uno atacaba y otro le golpeaba en otra parte mientras estaba concentrado en el primer golpe. Sin sentido, por supuesto. Arnold se las arregló para proteger a Rize, que se colocó a su espalda, rechazando todos y cada uno de los golpes sin problemas. Paró un golpe con una mano, enviando al enemigo volando detrás de él.
Un momento después, un gran atacante se abalanzó sobre él. Despreocupado, Arnold encajó el golpe, bajando su centro de gravedad. Se oyó un clang cuando la hoja del enemigo golpeó la suya, pero justo cuando Rice pensaba que había esquivado el golpe, Arnold se adelantó hacia el flanco enemigo. Giró el hombro y pateó al atacante en las tripas. Con un gruñido, el enemigo se hundió en el escenario casi anticlimáticamente. En pocos segundos, los 10 adversarios habían caído al suelo. Acabó con 10 hombres en un abrir y cerrar de ojos. En apenas un puñado de movimientos, Arnold había desbaratado toda su estrategia. Se había ocupado de todos y cada uno de sus adversarios y apenas se había movido de su posición inicial. ¿Qué acaba de hacer ese artista? SHH. El espectáculo aún no ha terminado. Calla y mira, el público estaba encantado. No tenían ni idea de que estaban presenciando una batalla real. Sin embargo, este no fue el último de sus enemigos. Nuevos adversarios surgieron de todas partes del público y se abalanzaron sobre el escenario. Los hombres de Arnold no habían restringido en absoluto la entrada al teatro en una estratagema para ahuyentar a todos y cada uno de los operativos. Probablemente aún quedaban muchos enemigos entre el público. Los enemigos atacaron por ambos lados, pero Arnold solo respondió a los de la derecha. No había ignorado a los enemigos de la izquierda porque fuera incapaz de defenderse de ambos, sino porque la espada de Rice ya estaba en posición de parar el golpe del enemigo. No lo tomes de frente, solo. Utilizó el ángulo de la hoja para desviar el golpe del enemigo. No podía vencer a un hombre en un concurso de fuerza, así que se había entrenado mucho en una vida anterior para utilizar el poder de su enemigo contra él. Rice giró como si estuviera bailando, haciendo girar la espada enemiga. Debido a la estructura de la mano humana, su enemigo ya no podía agarrar bien su espada, por lo que ésta salió despedida lejos de su alcance. Mientras él se resistía, Rice asestó un golpe superficial en el abdomen de su oponente. Tanto las espadas de Rice como las de Arnold estaban recubiertas de una droga que la propia Rice había mezclado. Era el mismo agente paralizante que había estado en las espadas de los bandidos que les atacaron a su regreso de Ermiti. Rice aspiró una bocanada de aire tras confirmar que el hombre había caído. Al mismo tiempo, Arnold le lanzó una mirada. El príncipe Arnold es lo suficientemente hábil como para no requerir mi ayuda. Estoy segura de que desea decirme que retroceda. Pero yo quería luchar al lado de Arnold. Rice, Arnold la llamó por su nombre como si pudiera sentir sus pensamientos, en voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. Aún de cara a sus enemigos, le dijo, eres libre de hacer lo que quieras. Rice jadeó y tardó un momento en darse cuenta. Y gritó, apretando con fuerza la espada. Estaba a la izquierda de Arnold. No había elegido el lugar sin pensar, era el lado donde Arnold tenía la cicatriz en el cuello, su única debilidad. Arnold debió de adivinar por qué Rice hizo lo que hizo. La sorpresa se dibujó en su rostro antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Ella lo interpretó como que le había confiado esa faceta. El príncipe Arnold no solo me consiente e intenta protegerme. La fuerza invadió a Rice ante la idea de que pudiera estar a su lado. Cree en mí cuando lo necesita y me confía su lado débil. Saboró la idea, temblando de placer. Aunque la Guardia Imperial estaba apresando a los arqueros del público, la mayoría de los asaltantes seguían abalanzándose sobre el escenario para silenciar a Sylvia. Rice se adelantó con valentía, atrayéndolos hacia ella. Tenía que convencer al enemigo de que esta era su única oportunidad de acabar con ella. Si una sola persona que supiera del trabajo de espía de Sylvia lograba escapar de este teatro, Sylvia nunca conocería la paz. Sir Utale debería mantener a salvo a la verdadera Sylvia. Y hay suficiente guardia imperial en el teatro debido a la supuesta asistencia del príncipe Dietrich que es posible que un solo enemigo no escape. Arnold había entrenado personalmente a todos y cada uno de sus guardias imperiales. Normalmente eran un grupo amable y tranquilo, pero en la batalla se convertían en personas diferentes. Aún más tranquilizador para Rice era tener al propio Arnold a su lado. Esquivó las espadas de sus enemigos y su vestido se arremolinó a su alrededor. Se agachó, levantando el velo,
y la espada de Arnold se balanceó sobre su cabeza. El enemigo golpeado cayó, y Arnold volvió a retirar su espada. A ras de suelo, Rhys se giró para barrer las piernas de un asaltante que intentaba tomar el flanco de Arnold. Todo lo que tenía que hacer era mellar a sus adversarios con su espada y el veneno surtiría efecto. Rápidamente, Rhys se completó la serie de movimientos y estaba a punto de levantarse cuando Arnold le tendió la mano y tiró de ella para ponerla en pie. Ella se levantó de un salto, ajustándose el vestido, y se soltaron las manos. Los enemigos les atacaron por ambos lados y cada uno de ellos abatió a uno. Rhys se cambió de posición con Arnold antes de que sus adversarios tuvieran tiempo siquiera de gritar. Se giraron, espalda contra espalda. Es como si bailara con él. La orquesta seguía tocando. Rhys se recordó la noche en que bailó por primera vez con Arnold. En ese entonces sus espaldas también se habían apretado una contra la otra. Confiándole la espalda, Rhys se murmuró, quedan enemigos en los asientos. 2 de ellos. Probablemente arqueros, nos están apuntando. Usa a los hombres del escenario como escudo. Se sincronizaron y cortaron el siguiente ataque a la vez. Cuando Rhys se adelantó, con el vestido ondeando, levantó la espada. El príncipe Arnold no solo es perfecto como espadachín. La ayudaba a hacer lo que quisiera como si no le supusiera ningún esfuerzo. Rhys se podía luchar libremente porque él eliminaba a todo adversario que pudiera bloquear su línea de visión. Es el tipo de comandante que levanta la moral de sus soldados y saca todo su potencial. Cuán tranquilizador debe haber sido para los caballeros que luchaban junto al príncipe Arnold en el campo de batalla. La propia Rhys sentía ese poder ahora mismo. Arnold tenía una fuerza abrumadora, pero también siempre la respetó. Podía intuir lo que ella planeaba hacer y trabajaba para facilitarlo. La hacía sentir que podía hacer cualquier cosa. Una chica aprendiendo esgrima es una cosa, las palabras de su madre de cuando era niña pasaron por su mente. Pero que seas más fuerte que Su Alteza el Príncipe no es más que una desgracia. A partir de ahora dejarás estas diversiones y te centrarás solo en tus estudios. Con esas palabras, la madre de Rhys la había obligado a dejar de practicar con la espada, lo que más le gustaba. Serás la princesa heredera, por lo que deberás apoyar a tu marido en todo momento. Estarás detrás de él y nunca delante, y acudirás en su ayuda siempre que lo desee. En lugar de hacer lo que deseaba, Rhys vivió para convertirse algún día en la princesa heredera de Ermiti. Esa era la única opción que le habían dado. Pasaba sus cumpleaños sola, trabajando solo para ser una buena princesa heredera. Pero Arnold, que deseaba tenerla como emperatriz, le prometió otra forma de vivir. No te impediré actuar o no te concederé una petición que esté en mi mano otorgar. Rhys estudió el lado de su cara mientras acuchillaban sus espadas simultáneamente. Si tenemos que celebrar, entonces celebraremos todo lo que quieras. ¿Qué deseas hacer?, me preguntó con tanta ternura que quería para mi cumpleaños. Había montones de cosas que Arnold le había regalado incluso sin la excusa de su cumpleaños. El uso del palacio independiente, su jardín de hierbas, las criadas que había querido contratar. Atesoraba el anillo que él le había regalado y lo tenía a su lado en todo momento. Había pensado que no podía desear nada más. Pero aunque hasta ahora no había sido capaz de pensar en nada, una pequeña petición brotaba dentro de su corazón. Si realmente puedo recibir otra cosa del príncipe Arnold, entonces. Los pétalos danzaban sobre el escenario mientras las espadas chocaban. Un enemigo caído temblaba a sus pies mientras la sed de sangre del teatro remitía por fin. Puedo pensar en eso más tarde. Solo quedan unos pocos enemigos. Esos arqueros del público me están poniendo nerviosa. Cuando Rhys se recorrió con la mirada a la multitud, alguien se paró bruscamente en los asientos del palco real. Príncipe Dietrich. El único papel de Dietrich era servir de explicación razonable para el gran número de guardias imperiales que había en el lugar. Arnold no le había dado ninguna otra instrucción, lo único que tenía que hacer era estar allí sentado. Sin embargo, ahora el amigo de la infancia de Rhys les estaba gritando. Comillas, cuidado. El público. Quedan 2 arqueros, no. Si los señala de ese modo, lo atacarán a él. Tal como temía, algo brilló entre el público. Eran los arqueros que se giraban hacia un lado y sus arcos captaban la luz.
Apuntaban directamente a Dietrich en el palco real. El príncipe estaba asustado, debía de haberse dado cuenta. ¿Por qué? Príncipe Dietrich, tiene que esconderse o estará en peligro. Comillas, ¿qué está haciendo?, murmuró Arnold, molesto. Pero incluso mientras la Guardia Imperial trataba de inmovilizarlo, Dietrich se retorcía y les gritaba. Comillas, uno de los arqueros tiene 2 flechas. Justo en ese momento, una flecha surcó el aire. Habiendo oído a Dietrich, tanto Rhys como Arnold se adelantaron en el mismo momento. Las 2 flechas disparadas desde el mismo arco volaron en un patrón irregular. En medio de su arco, se separaron limpiamente, una para Arnold y otra para Rhys. Si sabemos que vienen 2 desde el principio, podremos con ello. La pareja derribó las flechas sin vacilar. Rhys volvió a mirar hacia arriba, pero los arqueros habían desaparecido. Rápidamente los encontró en las esquinas del público, noqueados. Una flecha se clavó en la barandilla del palco real. También había flechas clavadas en el hombro y la pierna del arquero. Rhys divisó una figura que blandía un arco en el 4.º nivel de los asientos y exhaló un suspiro de alivio. Gracias, príncipe Dietrich. Y a ti también, Raúl. Esto acabó con toda la sed de sangre que Rhys percibía en el público. Sin embargo, escuchó a Dietrich protestar después de que la Guardia Imperial lo abordara. 3 adversarios más subieron al escenario, y no solo Rhys y Arnold sabían que eran los últimos. Se enfrentaron a Rhys y Arnold con clara determinación, parecían dispuestos a morir si eso significaba cumplir con su deber. A Rhys se le pusieron los pelos de punta al ver la desesperación en sus ojos. Estos 3 intentarán matarnos cueste lo que cueste. Tienen una voluntad más firme que cualquiera de los que nos hemos enfrentado aquí hasta ahora. Pero, Rhys apretó la espada y buscó huecos en sus posturas. Comprendió con facilidad a qué se refería Arnold. Puedo decir de inmediato que serán más fáciles de derribar que cualquier otro con el que hayamos luchado hoy. Sus enemigos no tenían en cuenta en absoluto su propia supervivencia. Rhys se sorprendió al ver cómo cambiaban sus ataques cuando se jugaban la vida. Tenían ímpetu, pero no cuidado en ninguno de sus movimientos. Incluso cuando intercambiaban golpes temibles, su adversario estaba demasiado abierto. Rhys se adelantó y melló a uno con un pequeño corte en la mejilla. Fue suficiente. Se lanzó hacia atrás, evitando el contraataque del enemigo. Otro enemigo al que Arnold había golpeado del mismo modo se desplomó encima de aquel. Su enemigo restante cargó hacia adelante, apuntando a su objetivo, la cantante. La espada de Arnold salió a su encuentro. Sus enemigos se desplomaron sin siquiera gritar. La música fue increciendo y el público contuvo la respiración. Arnold inspiró con fuerza y sacudió las pocas gotas de rojo de su espada. Luego volvió a envainársela en la cadera. Los pétalos blancos flotaban suavemente a su alrededor como la nieve. Y tras un breve silencio. Comillas, eso fue increíble. Todos los asistentes se pusieron en pie y aplaudieron. Comillas, qué espectáculo tan único. No había diálogos ni cantos. No puedo creer que solo el manejo de la espada fuera tan increíble de ver. Comillas, no quería ni pestañear. El tiempo se me ha pasado volando. Comillas, ¿quién era ese actor? Creo que nunca he visto a un hombre tan guapo. Arnold frunció las cejas, profundamente molesto. Rhys también envainó su espada y tiró de la manga de Arnold desde su lado. Parece que el público pensó que todo era parte del espectáculo, príncipe Arnold. Comillas, después de todo eso. Tienes que estar bromeando. Si entras en algo pensando que vas a ver un espectáculo, todo parece una representación. Pensé que el público se alarmaría, así que planeé explicar las cosas cuando todo acabara, pero, ni uno solo de los asistentes parecía asustado por lo que acababa de ocurrir. Se mantuvieron en pie, aplaudiendo con entusiasmo. Parece que podremos superar esto si fingimos que es un espectáculo. Así que actuemos hasta el final, de acuerdo. Comillas, actuar sí. Si realizamos algo que signifique el final del espectáculo, podremos abandonar el escenario sin atraer sospechas. Una vez que las luces volvían a apagarse, los caballeros recogerían a todos los combatientes enemigos derribados. Al fin y al cabo, lo normal en una obra de teatro era que los combatientes derribados desaparecieran en las alas del escenario cuando se atenuaban las luces. En cuanto al clímax de una obra,
El héroe y la heroína intercambiando un abrazo y jurándose amor eterno, no es realmente una opción. Su apuesta más segura era probablemente tomarse de la mano y hacer una reverencia al público, pero antes de que Rhys pudiera hacer la sugerencia, Arnold suspiró. Muy bien, Arnold agarró las caderas de Rhys con ambas manos. Lo siguiente que supo fue que estaba en el aire. Al darse cuenta de que Arnold la había levantado, Rhys se sonrojó. Su Alteza chilló, pero si se movía demasiado, alteraría el equilibrio. Extendió las manos por reflejo y el único lugar donde podía ponerlas era alrededor de los hombros de Arnold. La multitud aplaudió ferozmente ante el espectáculo. Rhys se alegró de que pudieran hacer pasar todo por una actuación, pero la situación era demasiado embarazosa. Arnold la miró y sonrió, evidentemente disfrutando de su pánico. Me cuesta creer que seas la misma persona que hace un segundo estaba derribando enemigos tranquilamente, su Rhys estaba realmente contenta de tener el velo para cubrir su cara de color rojo brillante. Volvió a bajar a Rhys al escenario y le besó el dorso de la mano. Otro murmullo recorrió la multitud, pero Arnold no cambió de expresión y se limitó a tenderle la mano a Rhys. Vámonos. Debería ser suficiente, ¿no? Urge estaba frustrada, pero no se atrevía a discutir. Rhys tomó la mano de Arnold para acompañarla fuera del escenario y los aplausos volvieron a arreciar. Los pétalos blancos del suelo del escenario eran un frenesí, como una tormenta de flores. Incluso después de que se apagaran las luces, los aplausos no cesaron durante algún tiempo, lo que hizo que Rhys se sintiera algo incómoda. Sin embargo, me alegro de que todo haya salido bien. Y todo gracias al príncipe Arnold. Eso pensó mientras bajaba las escaleras de la ala oscura del teatro. Mientras bajaba, observaba a Arnold, que la guiaba para que no tropezara. Cuando llegaron al final de la escalera, oyó una voz que no esperaba que la llamara por su nombre. Rhys, Silvia. ¿Qué haces aquí? Según su plan, ella no debía estar en el teatro. Justo antes de que Silvia se pusiera el disfraz, Rhys le había informado de un falso cambio en sus planes. Haré todo lo posible para ser útil en algo. Bien, tengo que cambiarme, me temo que eso no servirá, Silvia, después de todo, ahora mismo vas a huir del teatro con Sir Gutel. Rhys había explicado el falso plan a la sorprendida Silvia. No estaría bien que un espía enemigo estuviera entre los caballeros, ¿verdad? Así que en lugar del gran plan en el que hemos involucrado a todos los caballeros, vas a huir lejos, pero entonces, ¿quién será el cebo? No habrá nadie de pie en el escenario. A fin de cuentas, solo podríamos tener una mujer que ha luchado batallas haciendo de cebo. Silvia no había parecido convencida, pero al final había accedido. Rhys no le había dicho que sería el cebo porque sabía que eso haría que Silvia se opusiera al plan. Y a menos que hicieran creer a los espías que Silvia estaba allí en el teatro, su trampa no funcionaría. Había llegado a mentir, así que no tenía sentido que Silvia estuviera aquí ahora. Sir Gutel, ¿qué hay de nuestro plan de transportar a Silvia al palacio en secreto? Le pido disculpas, Lady Rhys. Verá, cuando Gutel vaciló, Arnold habló desde detrás de Rhys. Les ordené que se quedaran, lo hiciste. Arnold explicó con indiferencia. Era más seguro que se quedaran aquí en lugar de abandonar el teatro por su cuenta, eso es verdad, pero aún así, incluso disfrazado, habría sido extraño que alguien abandonara el teatro antes de que empezara el espectáculo. Arnold debía de haber tenido eso en cuenta. Lo entiendo, pero, bueno, al menos podrías habérmelo dicho. No estarías preocupada por ellas si supieras que el objetivo seguía en el teatro. Tenía toda la razón, así que Rhys ya no podía discutir. Además, era la primera vez que cortaba flechas al aire. Era posible que las cosas no hubieran ido tan bien si su concentración hubiera sido un poco escasa. Arnold le había ocultado su propio secreto a Rhys hasta el último momento para mantenerla a ella a salvo. Todavía tengo mucho que aprender. Tengo que hacerme más fuerte si quiero ser digna de su confianza, Alteza. Eso no tiene nada que ver. Arnold suspiró y levantó el velo que cubría el rostro de Rhys, mirándola a los ojos. Estaba preocupado por ti. Eso es todo. Rhys sintió que las mejillas se le calentaban de nuevo, así que sacudió la cabeza y volvió a cubrirse el rostro con el velo.
Pero Rize no era la única disgustada por haber sido engañada. Comillas, estoy furioso. Rize o Silvia. Silvia sonaba como si hubiera estado llorando hasta hacía un momento. Sus hermosas pestañas estaban húmedas de lágrimas, sus ojos rojos e hinchados. Comillas, de repente, el plan cambia en el último minuto, y tú y Sir Gutel tienen planes diferentes. Nos escondimos debajo del teatro, pero algo parecía extraño, y Sir Gutel no me dejaba salir para ver qué era. Lo siento, Silvia. Debe haber sido aterrador. El momento más aterrador fue cuando me di cuenta de que tú misma podrías estar sirviendo de cebo. Al parecer, Gutel no se lo había dicho. Silvia terminó sacando esa conclusión por sí misma. Gutel no tenía ni idea de qué hacer, pero estaba claramente preocupado por Silvia, que se aferraba a Rize. Lo siento mucho, Lady Silvia, Lady Rize. Si hubiera ocultado la verdad de forma más convincente o explicado la situación de forma que Lady Silvia estuviera más tranquila, Sir Gutel tuvo la amabilidad de consolarme todo el tiempo que estuve llorando, y diciendo que quería ir donde estabas, Rize, y golpeando mis puños contra su pecho. Para que lo sepas, comillas, te aseguro que no me dolió nada, así que no fue ninguna molestia. De verdad. Arnold se separó del grupo y empezó a dar indicaciones a Oliver. Al mismo tiempo, sus caballeros trataban con los combatientes enemigos. Eran muchos, pero todos habían quedado paralizados, así que los caballeros no tenían prisa por atarlos más a fondo. Siento mucho haberte mentido, Silvia. No quería que corrieras peligro. Bueno, ¿cómo crees que me sentí? Yo tampoco quería que estuvieras en peligro, Rize. Silvia se aferró con fuerza a Rize, sollozando. Lo siento. Has pasado por todo esto por mí. De verdad que lo siento. Rize negó con la cabeza, devolviendo el abrazo a Silvia. Si he podido ayudar a una amiga, para mí es más que suficiente. A Silvia se le cortó la respiración. Cuando pudo volver a hablar, dijo, menos mal que estás a salvo, Rize. Aflojó el agarre y añadió, también siento haberme enfadado con usted, Sir Gutel. Sé que lo hizo todo para protegerme. El buen juicio fue del príncipe Arnold, no mío. Además, tu seguridad también es todo lo que podría pedir. Gutel sonrió y Silvia se sonrojó tanto que su cara se puso tan roja como su cabello. Al ver aquello, la miró como si fuera lo más preciado del mundo. Luego se acercó al príncipe. Su Alteza, Arnold interrumpió su conversación con Oliver. Hizo una señal a su ayudante y Oliver se inclinó en señal de reconocimiento, abandonando la zona de bastidores. Luego soltó un suspiro, temiendo claramente lo que se avecinaba. Gutel le dijo, no olvidaré la instrucción que me diste durante este incidente durante el resto de mi vida. No debes dar tu vida por proteger algo, sino luchar por sobrevivir hasta el final por el bien de quien proteges. En cuanto me di cuenta de lo importante que es eso, también sentí profundamente lo difícil que es. Se arrodilló frente a Arnold. Soy consciente de que aún me queda mucho por aprender y de que tardaré mucho tiempo en llegar a ser realmente digno. Además, siento que es mi deber convertirme en caballero solo para proteger a la persona que más me importa, en lugar de algo tan grandioso como la nación entera. Tras inclinar profundamente la cabeza, miró a Arnold. Para ello, sería posible que me hicieras tu criado. Rize tragó saliva. En el futuro que ella conocía, Gutel era un leal servidor de Arnold. Dirigía ejércitos en múltiples lugares, contribuyendo en gran medida a la invasión del mundo por Arnold. El mando de Gutel había provocado la caída de varias naciones. Si Sir Gutel se convierte en caballero del príncipe Arnold, será un paso más hacia el futuro que conozco. Hace solo unos días, la idea la había aterrorizado. Ahora, sin embargo, esperaba con la respiración contenida, rezando para que Arnold dijera que sí. Deseaba desesperadamente que el sueño de Gutel se hiciera realidad y que fuera reconocido por su talento como uno de los caballeros de Arnold. Arnold frunció el ceño y miró a Gutel con disgusto. De pie, Gutel no hizo ademán de moverse ni siquiera ante el tono frío y cruel de Arnold. Inclinaré la cabeza ante ti tantas veces como haga falta. Hasta que me reconozcas, levántate. Arnold suspiró de nuevo, con una expresión amarga en el rostro. Esa postura es señal de que estás ofreciendo tu cuello a aquel a quien juras lealtad. Estás lleno de aberturas, y no podrás recuperarte si te sorprenden.
Comillas, es así. Si me has oído, entonces levántate. Les digo lo mismo a todos mis guardias imperiales. Los claros ojos azules de Arnold se clavaron en Goutail. Si vas a llamarte mi caballero, entonces ya no adoptarás esa pose. El caballero se puso en pie de un salto e hizo una profunda reverencia ante Arnold. Comillas, gracias. Muchas gracias. Comillas, qué maravilla, Sir Goutail, exclamó Sylvia, rodeándole con los brazos. Goutail se estremeció, pero aún así la sujetó. La diva estaba eufórica por la buena noticia, ahora llorando por un motivo diferente. Comillas, felicidades. Este es el primer paso para cumplir tu sueño, ¿verdad, Lady Sylvia? A partir de ahora, la gente te conocerá por tus fantásticas hazañas, no por los crímenes de tu padre. Los ojos de Goutail se abrieron de par en par, como si la idea ni siquiera se le hubiera ocurrido. Comillas, el solo hecho de imaginarlo me emociona. Sonrió torpemente y Sylvia le volvió a abrazar. Me hace más feliz solo pensar en lo feliz que te hace. Oh, me alegro tanto. Rhys dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. No creía que Sylvia siguiera hablando de dejar a Goutail. No estaba segura, pero por la forma en que Sylvia se aferraba a Goutail, le resultaba demasiado fácil imaginárselos juntos en el futuro. Todo se debe a que Sir Goutail cambió y el príncipe Arnold reconoció ese cambio. Rhys estaba tan encantada que se acercó a Arnold y le pellizcó la manga. Comillas, ¿qué pasa? Soltó una risita, incapaz de contenerla, y Arnold enarcó una ceja. Al igual que en el futuro que conozco, Sir Goutail pudo convertirse en uno de los caballeros del príncipe Arnold. Pero estoy segura de que las cosas están cambiando poco a poco, y seremos capaces de evitar ese futuro. Rhys lo creía de todo corazón. Sin embargo, no se lo dijo a Arnold, lo que le hizo suspirar de resignación por enésima vez. Agarró suavemente la mano que tiraba de su manga como si estuviera consolando a una niña inquieta. Cuando él entrelazó los dedos de ella con los suyos, el corazón de ella palpitó ante aquel gesto tan dulzón. Tengo que supervisar la limpieza. Ve a cambiarte y espérame. Una parte de mí quiere decirle lo que quiero ahora que he pensado en algo, pero no ahora. Tendría que decírselo más tarde. Tal como Arnold había dicho, su plan aún no había terminado. Ahora había muchos más espías entre bastidores y el teatro seguía siendo ruidoso. Oliver había salido antes, y probablemente también necesitaba ayuda con algo. Le echaré una mano, príncipe Arnold. Rhys se sonrió y se quitó el velo de la cabeza antes de ponerse a ayudar a Arnold. Esa estúpida pareja de sobrehumanos. ¿En serio?, murmuró Raúl para sí desde un rincón del bullicioso teatro. ¡Qué plan más ridículo! Quiero decir, un príncipe heredero y una futura princesa heredera suelen involucrarse para salvar a una piojosa espía que intenta escabullirse de su organización. Guardó discretamente su arco, se bajó la capucha de la capa y apoyó el codo en la barandilla del cuarto piso, con la barbilla en la mano. Uno de sus hombres apostado fuera del teatro había informado de que ningún agente había huido del edificio, pero supuso que tendrían que vigilar la situación durante un poco más de tiempo. Bueno, ahora será más fácil reunir la información que el príncipe Arnold quiere. ¿Cuánto de esto ha descubierto? Siempre fingiendo estar de acuerdo con el egoísmo de su esposa. Raúl observó el escenario ahora vacío. Supongo que no me habría dado las órdenes que me dio si no fuera capaz de tanto. Dándose una palmadita en la espalda por el trabajo bien hecho, Raúl bostezó y salió del teatro sin ser visto.